Nos encontramos en Israel con Daniel Geifman, que es un mexicano que hizo aliyá a Israel en unas circunstancias muy interesantes, y por lo tanto le vamos a preguntar su trayectoria y un poco acerca de lo que hace. Hola, Daniel. Hola. ¿Nos puedes platicar un poco cómo decidiste hacer aliyá y cuáles son tus circunstancias? Claro, bueno, una particularidad en mi aliyá es que en realidad no había decidido quedarme hasta estar acá. ¿Qué quiere decir esto? Desde que decidí hacer aliyá, la intención no precisamente era quedarme a vivir en Israel y hacer una vida acá, sino cumplir una meta que tenía, un ciclo en mi vida, que era hacer el ejército. Y después de eso, probablemente era regresar a México. Azares de la vida me llevaron a seguir mi vida en Israel después del servicio militar. Y bueno, soy un chavo mexicano que vivió 14 años en una tnua, que fui parte de Abonim Dror, fui el maskir, fui el Rosh Chinuch, y prácticamente cualquier otro puesto que existe también lo tuve. Estudiante de la Sefaradí, en el Hidon Hatziunut en el 2001, y siempre fui activo en todo lo que tiene que ver con la comunidad. En el 2003, en el 2009 decido hacer aliyá y vivo lo que prácticamente cualquier olé Hadash vive: 6 meses ulpan, acabando esos 6 meses conseguir trabajo como cualquier otro israelí, al mismo tiempo aprender el idioma, mejorarlo, demostrarle a los demás que eres capaz de hacer cualquier trabajo. Y 9 meses después entro al ejército. Mi entrada al ejército no fue muy normal, que digamos, tampoco. Yo me voluntaricé a hacer el servicio militar. Como ya tenía 24 años, el ejército me rechazó. Después de demostrarles que era capaz de entrar a una unidad de combate, me recibieron. Entré a la unidad de ingenieros militares y lamentablemente, después de cierto tiempo el entrenamiento básico, por problemas médicos en los pies, tuve que salir de la unidad. Y aquí viene otra parte interesante, que es básicamente se alinearon los planetas para que yo llegara a la unidad de portavoces del ejército. En el momento que yo estaba en la unidad de combate, el portavoz para América Latina salió de su puesto, se liberó del ejército, y justo yo venía entrando. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Ahora sí que estuve en el lugar correcto a la hora correcta, y me convertí en el oficial de prensa del ejército para toda América Latina y España. Fueron 2 años muy interesantes, en los que básicamente representé al ejército israelí frente a toda la prensa. Tenía voz y decisión para hablar con la prensa, y fue realmente un reto. Entre que profesionalmente hablando no debía decir mi opinión personal, y no siempre estar de acuerdo en lo que se decidía en el ejército. Pese a eso, a mí me quedaba claro que mi posición era la de defender al ejército israelí y al Estado de Israel. Y bueno, hay muchas experiencias que viví en el terreno y que viví también como desde el lado periodístico, ya sea la flotilla, ya sea las marchas
Perdón. Ya sean las marchas palestinas en los territorios, ya sea la segunda flotilla que no fue muy escuchada en el 2011. Y bueno, básicamente cambió para siempre mi vida por el simple hecho de que viví cosas que hasta hoy en día puedo estar seguro que solamente yo lo viví. Ahora, tú te alistaste en el ejército porque por un ideal sionista. Yo me alisté en el ejército. ¿Por qué? ¿Por qué alistarte en el ejército israelí? Yo crecí en una casa donde todos mis hermanos iban a una tnuá, a Bonim Dror. En esa misma casa, uno de mis hermanos también estuvo en el ejército. Y crecí rodeado de la importancia de dar, de que me importen las cosas, de que me importe lo que pasa a mi alrededor. Desde la tnuá, desde la comunidad judía, desde México, hasta lo que pasa en Israel. Fuera de eso, siempre me atrajo todo el tema militar. Esa es la realidad. Es algo que me apasiona, es algo que me gusta, es mi hobby también. Saber sobre cuestiones militares es algo que es parte de mí. Y bueno, me gusta, me apasiona y siempre quiero saber más. Y siempre tengo la mentalidad de que puedo saber más, de que no existe un límite. Y eso fue lo que me llevó a enlistarme en el ejército. A decir, si no lo hago ahora, ya no lo voy a poder hacer nunca. Y no quiero vivir con ese arrepentimiento de cuando lo pude haber hecho, no lo hice por X, Y o Z. Y esa es la razón por la cual me enlisté en el ejército. Ahora, ¿cómo es la vida en el ejército israelí? Yo creo que es muy difícil entenderlo si no lo vives. Pero yo lo resumiría en el que debes esperar lo menos posible. Y el estar en el ejército israelí o en cualquier otro ejército es la capacidad de cada persona de adaptarse lo antes posible a la mayor cantidad de cosas que menos esperas. Eso es, así resumo el estar en un ejército. Tú no controlas a qué horas te levantas, tú no controlas a qué horas te duermes, no controlas a qué hora comes, por lo menos en la primera etapa, en el entrenamiento básico. Y durante el servicio regular, tampoco. Básicamente estás al servicio del Estado. No quiere decir que eres el esclavo del Estado, quiere decir que estás ahí porque quieres, como en mi caso. Yo estaba ahí porque quería, porque me importaba, porque sabía que cada nota que se publicaba iba a llegar a México y mi familia la iba a leer. Y eso podía influir en que haya una marcha en contra de Israel, en que haya una marcha en contra de la comunidad judía. Y me importaba que la prensa tomara lo mejor posible de las actividades del ejército. ¿Cómo es la vida en el ejército? Es una vida intensa, muchos sentimientos, muchas actividades, muchas experiencias inolvidables. Experiencias inolvidables que además no es fácil encontrarte con ellas. Estar a la mitad de un juego de guerra, a la mitad del desierto, estar en marchas en los territorios y que a ti te caigan una de esas piedras, o que a ti te toque toser, o que te lloren los ojos por el gas lacrimógeno. Son cosas que si no lo vives, no hay forma de explicarlo. Y sí, te cambia la vida para siempre. No importa si eres soldado de combate o si estuviste en una oficina 3 años. Al final de cuentas, el soldado determina qué tan importante va a ser su servicio. Y luego fuiste vocero del ejército. ¿Nos puedes platicar un poco de esta etapa? La etapa como oficial de prensa fue una etapa
muy interesante. Lamentablemente América Latina no está en la prioridad del ejército israelí. Y también tiene su lógica. La prioridad es el mundo árabe, la prioridad también es Estados Unidos. Y España y América Latina tienen un segundo plano. Para mí fue mucho mejor. A mí me dio la oportunidad de ser completamente independiente. Yo era el único que hablaba español en toda la unidad de portavoces. Y eso me dio un margen de actividad que solo los oficiales tenían, cuando yo no era oficial. Yo tenía la responsabilidad de hablar todos los días con los periodistas de toda América Latina y España y actualizarlos sobre lo que el ejército hace. Y también sobre lo que el ejército no hace, que se malinterpreta y en muchas ocasiones se publica como que fue una actividad militar. Es importante para mí decir que mucho el trabajo era de esclarecerle a los periodistas lo que realmente sucedió. El periodista tampoco está 24 horas al día en todo lo que sucede en el país. Y en ocasiones había que explicarle al periodista que mucho de lo que sucedió fue justamente trabajo en conjunto entre las fuerzas de seguridad palestinas y el ejército israelí. Justamente lo contrario a lo que se suele publicar. Justamente lo contrario a lo que la mayoría del mundo cree. ¿Por qué lo contrario? Israelí reprime de manera indiscriminada a la población palestina. La realidad es que la mayor parte de la población palestina se mueve libremente en el territorio. El ejército israelí controla los cruces y los caminos. Y es verdad, el ejército israelí tiene la libertad de entrar, salir o arrestar gente según lo vea necesario. El otro lado, lo que generalmente no se cuenta, es que también las fuerzas de seguridad palestinas existen, activan y sobre todo se coordinan con el ejército israelí. La policía palestina se reúnen, tienen juntas, tienen objetivos en común. En ocasiones el ejército israelí arresta a un posible terrorista con ayuda de la policía palestina. Es a veces la policía palestina o las fuerzas de seguridad palestinas quienes piden que el ejército les ayude. Y ese mundo de cooperación es mediáticamente poco atractivo, y lo sabemos en el ejército. Que un periodista generalmente quiere conflicto, y quiere que haya problemas, y quiere que haya niños muertos, y quiere que haya pedradas, y quiere que haya gas lacrimógeno. La realidad es que la mayor parte del tiempo no sucede ninguna de esas cosas. ¿Y cómo abordabas esta parte ante la prensa española y de América Latina? Yo creo que la particularidad de la prensa española es que pese a la gran cantidad de eventos históricos que tienen común con el pueblo judío y con Israel, sigue habiendo un sentimiento de, no sé si llamarle antisemitismo, no sé si llamarle anti-israelismo, y la mayor parte del tiempo es ignorancia. El periodista, no por ser periodista, sabe lo que está sucediendo, y también vienen con sus ideas preconcebidas. Y hay que ayudarles y hay que dirigirlos a que, si por lo menos van a escribir en contra de Israel, por lo menos pongan los hechos como son. Ya lo que ellos opinen es problema de ellos, pero que no transgiversen la realidad. Eso era el reto de todos los días. El hablar con el periodista español o latinoamericano, sin importar cuál, y decirle, sin importar lo que tú creas, eso que estás escribiendo no sucedió. Te pido que lo cambies, por favor. Ya queda en la ética profesional de cada periodista si lo cambiaba o no. Sí. Pero ese era básicamente el día a día. El planteamiento. ¿Y nos puedes platicar un poco acerca del episodio de la flotilla?
La flotilla en el 2010 fue un rompeaguas mediático para el ejército israelí, definitivamente. Fue un evento en el que el ejército israelí estaba confiado de que iba a ser solo una flotilla más, se iban a detener, se iba a arrestar al... Porque hay seguido flotillas que quieren romper el bloqueo. Sí, las flotillas son muy comunes, no en esa cantidad de barcos o de embarcaciones, pero sí, definitivamente, constantemente hay barcos que intentan romper el bloqueo marítimo de la Franja de Gaza. Y para el ejército israelí esta era una flotilla más. Error, definitivamente fue un error, como definitivamente se vio. Pero entendió el ejército que no puede sencillamente separar la parte estratégica, táctica, militar de la guerra mediática. O sea que la guerra mediática, ¿cómo te la enfrentabas? La guerra mediática como militares es igual de estresante que una guerra común. No quiero compararme con un soldado que está en el campo de batalla, definitivamente que no. Pero sí en términos de la cantidad de información que fluye. Constantemente fluye información, constantemente hay actualizaciones, constantemente hay nuevos elementos que no existían hace 5 minutos, hace 10 minutos, que deben de ser incluidos. Constantemente era hablar con periodistas. Constantemente era hablar, por ejemplo, con Al Jazeera. Al Jazeera fue el primer medio que publicó que había como 20 muertos. ¿En dónde? En lo de la flotilla. En la flotilla, claro, en el 2010. Al Jazeera lo publicó 20 muertos, etcétera, cuando ni siquiera había números. Y el ejército aprendió que la rapidez con la que se maneja la burocracia interna del ejército sencillamente no podía competir con la rapidez mediática. El ejército tuvo que aprender a ser mucho más rápido en sacar la información a la prensa. Por eso tal vez vieron que los videos que salieron golpeando a los soldados salieron tarde, salieron 6 horas tarde, 7 horas tarde, etc. Justamente el ejército debía editarlos, tenía que hacer pruebas, etcétera, tenía que sacar... En fin, un sinfín de trabas, de permisos y burocracia. Y hoy en día la unidad de portavoces es una unidad mucho más efectiva, mucho más rápida, que abarca muchos más medios y que justamente, lamentablemente, la flotilla nos tuvo que enseñar por el mal camino. ¿Cuáles fueron los errores del ejército israelí en cuanto a la flotilla? Yo creo que uno de los errores del ejército en cuanto a la flotilla del 2010 fue el no tener un plan B ni un C. El error fue el no entender la diferencia y el peso de la prensa internacional frente a la prensa nacional. El ejército hoy en día lo entiende mucho más, respeta mucho más también. Bueno, poco a poco se ha ido mejorando la relación con la prensa internacional. El hecho de que una imagen hacia adentro de Israel puede ser vista como orgullo nacional, pero hacia afuera puede ser visto como un crimen, es algo que al ejército le ha costado trabajo entender. Pero ¿cómo se manejó la defensa de Israel cuando fue lo de la flotilla? ¿Cómo se manejó la defensa? Sí, bueno, te había preguntado cuál fueron los errores de Israel en el manejo de la flotilla. Errores tácticos en el terreno. Algunos de los errores del ejército fue el no prever que podía llegarse a dar una situación de violencia. No preveyeron que puede ser que hayan estado armados. No se dieron cuenta que la gravedad y la violencia con la que venía el grupo del IHH, que venía en el barco principal.
La realidad es que el resto de los barcos no se opusieron, fueron detenidos inmediatamente y no pusieron resistencia. El único barco que se opuso fue justamente el barco donde no venía ayuda humanitaria. Y esos fueron los errores. ¿Qué era el Mavi Mármara? El Mavi Mármara. En el Mavi Mármara no había ayuda humanitaria. La mayoría de la gente que venía en el barco tenía la intención de lastimar a los soldados. Se sabía, y justamente como ya ha habido flotillas anteriores, se creyó que no iba a pasar nada. Fue un error, se aprendió de ese error. Lamentablemente murieron 9 personas. Las siguientes flotillas, si no escucharon sobre ellas, es porque evidentemente el ejército aprendió de sus errores. ¿Qué es lo que hace ahora el ejército? El ejército entendió de nuevo cómo proveer a la prensa de suficiente información sin necesariamente influir en las cuestiones tácticas. ¿En las qué? Cuestiones tácticas, sin poner en riesgo a sus propios soldados, que ese es el principal miedo del ejército. El que si se llega a decir algo, si llega a salir algo a la prensa que llega a poner en riesgo la vida de sus soldados, el ejército prefiere no hablar de eso, por obvias razones. Y hoy en día el ejército tiene un rol mucho más activo, mucho más abierto con la prensa internacional. De nuevo, hay que diferenciar entre la prensa nacional e internacional. Claro, porque vemos artículos en Haaretz que son muy críticos, unos de un tal Guidón Levy, por ejemplo. Lo que el mundo, o la Golá, el mundo fuera de Israel tiene que entender es que, pese a que Haaretz es un periódico importante, también es de los más pequeños en Israel. ¿Cuál es el más grande? Por ahora está competido entre Yediot. Israel Hayom y Yediot Ahronot. Está competido. Sin embargo, Haaretz es uno de los periódicos más pequeños, leído por un grupo muy reducido de la población israelí, pero como está en inglés, es leído por la mayoría de los periodistas internacionales. Y es por eso que la mayoría de las notas citando a periódicos israelíes son notas de Haaretz. De nuevo, eso no quiere decir que esa sea la realidad. La realidad de un periódico con cierta tendencia en particular. Eso no quiere decir que sea la tendencia de todo el país. Claro. Ahora, ¿te recuerdas algún episodio que te haya marcado durante el tiempo que estuviste ahí siendo la voz del ejército israelí? Yo creo que si tengo que citar algo que sucedió fue justamente, además de la flotilla del 2010, hubo toda clase Del 2009, ¿no? ¿O fue también en el 10? Hubo en el 10 o en el 11, hubo en varias ocasiones. Sí, por eso sigo 2010 repetidamente, es porque hay varias flotillas. Yo creo que si recuerdo bien, en una ocasión hablamos sobre niños palestinos arrestados en los territorios. Que ni siquiera, en ciertas ocasiones, la mayoría del tiempo, ni siquiera es responsabilidad del ejército israelí, no era mi responsabilidad. Yo intenté explicar esto a un periodista y el periodista decidió citarme en la nota en el periódico. Fue de los primeros meses que yo estaba en el ejército y me enseñó me enseñó el aprender a tener cuidado con los medios, ¿no? El que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. ¿Pero qué fue lo que dijiste? Expliqué que el ejército no se encarga de eso, que hay otra sección, otra oficina en la policía fronteriza en Mishmar, que ellos se encargan de eso, que ellos están en contacto con las prisiones de Israel y que no me llames a mí, llámale a ellos, etcétera. Y él lo tomó como, de aquí me puedo agarrar
para meterle al pie al ejército. Porque efectivamente la mayoría de los niños son arrestados por el ejército, pero son puestos a disposición de otros organismos de seguridad. Es un tema difícil. No es de que me alegraba mucho hablar de niños arrestados, pero también estando ahí me doy cuenta que la piedra lanzada por un niño puede matar exactamente igual que una lata de gas lacrimógeno lanzado por un soldado israelí. Al final de cuentas, como soldado te bajas al nivel táctico, al día a día, y te das cuenta de la peligrosidad que implica el estar en el terreno. ¿Y cómo es como mexicano defender al ejército israelí? Yo creo que justamente el ser mexicano me da muchas herramientas y me dio muchas herramientas para defender no siempre la postura israelí, sino también explicar en el ejército israelí cómo piensa un latinoamericano, cómo piensa un mexicano, cómo piensa el público latinoamericano, que tampoco es muy claro en el ejército israelí cómo piensa un latinoamericano. A mí México me dio mucho y estoy agradecido con México porque soy quien soy gracias a que crecí ahí. Y a final de cuentas el que yo pueda sentarme en una sala de reunión con altos rangos del ejército israelí y decirles: ustedes tienen que aprender a que el público latinoamericano piensa de tal y cual manera, me daba a mí herramientas que un israelí común no tiene. Es lo que me dio.